con mucha experiencia de lo que vivimos en la universidad y en la alcaldía, en el municipio y en la política, pues muy enriquecedor. Yo me siento con mucha madurez, con una visión de las cosas, y estoy muy contento con Alep, ¿eh? La gente me decía, pero ¿a qué vas al CONALEP tú, si fuiste alcalde y candidato a gobernador y tal? Digo, oye, es precioso el CONALEP, es precioso. Esta es una institución que realmente hace posible los proyectos de vida de los chavos. Sí, es cierto. Y Tenemos que regresar ahí ahí. sí estás construyendo de verdad una mejor sociedad. En la medida que los chavos del CONALEP salen con trabajo, ya son chavos que no van a las drogas, que no van a la violencia, que no van al alcoholismo, que no los pierdes, porque ya tienen su trabajo a los 18 años. Pueden tener salarios de 10, 12 mil pesos, que es mucho más de lo que gana el papá o la mamá. Claro. Y ya tienen trabajo, ya tienen carrera y tienen prepa. De modo que incluso si más adelante quieren estudiar una carrera profesional, lo pueden hacer, ¿no? Entonces el CONALEP es una institución que de verdad hace posible los proyectos de vida de los chavos. Por eso me encanta. Creo que ahí sigue usted sirviendo a su comunidad desde otro sector, ¿verdad? Sí. Y Bueno, además estamos moviendo mucho el CONALEP San Luis, lo estamos vinculando con el sector empresarial, con el mismo gobierno que no sabía que era el CONALEP, muchas gentes no lo conocían, y la verdad es que estamos moviéndolo porque me encanta, estoy convencido, como tú dices, desde que aquí podemos seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque aquí construimos, aquí hacemos posible la construcción de una sociedad más justa. Y los chavos, imagínate un chavo de 18 años que sale con carrera técnica y que tiene trabajo. le cambia la vida, maestro, le cambia la vida. Completamente. Bueno, pues les tengo una buena noticia. Ya estamos al aire, ya estamos a través de Facebook Live de Basanta, ya estamos en nuestro tercer panel especializado. Hoy vamos a hablar de educación y conectividad y queremos darle un aplauso muy grande a nuestro patrocinador, a Basanta, a la nueva Telefónica de México, que es ahora ya la Telefónica de la Educación en México. Quiero darle las gracias también a nuestros panelistas de esta tarde ya, al maestro Mario García Valdés, al maestro Enrique Mendoza, al maestro Guillermo Arévalo. Bienvenidos a su espacio. Bienvenida Connie Moras, quien va a ser hoy moderadora de este importante panel en materia de educación. Connie está con nosotros en el área de proyectos integrales. Y yo quiero explicarles un poco por qué una telefónica como Basanta, la Telefónica de México y de la educación en México, está realizando este tipo de eventos. Bueno, nosotros consideramos que a través del programa Basanta por la Educación podemos compartir la experiencia de gente como ustedes, de expertos en educación, en conectividad, en internet, en todos los temas relacionados con las TICs. Los podemos compartir de una manera muy sencilla y muy fácil a través de las redes sociales a México, a los estudiantes, a los docentes, a los padres de familia, al público en general, que estos temas podrían estar muy alejados de la vida cotidiana, pero gracias al internet, gracias a las redes sociales, pero sobre todo gracias a la disponibilidad que ustedes tienen de compartir con nosotros, hoy vamos a tener un panel muy importante, muy accesible y también muy asequible para las personas que nos van a seguir. Les voy a presumir que en los paneles anteriores hemos tenido excelente audiencia y bueno, hoy a través de lo que estamos viendo ya están entrando sus seguidores en Veracruz, sus seguidores en San Luis Potosí, en el Estado de México y en general en todo el país. El programa Basanta por la Educación surge como un esfuerzo de Basanta Telecomunicaciones por integrar el sector de las telecomunicaciones con el sector educativo. Todos sabemos que el ciclo que viene, de acuerdo a lo que hoy estamos viviendo, bueno, pues será también de manera virtual, a distancia, en algunas ocasiones o en algunas instituciones será de manera híbrida, ¿no? Irán algunos días y bueno, todas las instituciones educativas se están hoy preparando para no parar y para seguir siendo la educación el impulsor del desarrollo y el crecimiento en nuestro país.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los jóvenes, los docentes van a seguir consumiendo Internet, van a seguir desembolsando, los padres de familia, los docentes, los alumnos, van a seguir pagando gigas, megabytes de Internet. Entonces, nosotros intentamos, promovemos a través del programa Basanta por la Educación, que este consumo beneficie a las instituciones educativas. Y es a través de una retribución social en la que la institución se beneficia, pero también se beneficia el titular de cada línea del programa Basanta por la Educación. ¿Y cómo se beneficia? Bueno, Basanta les otorga la tarifa más baja de México, la segunda más baja del mundo, estamos únicamente después de la India. Entonces, un estudiante que se iba a poder conectar 20 horas en un semestre, porque esas eran sus posibilidades, hoy puede hacerlo 20 veces más en tiempo, porque le vamos a dar el giga muchísimo más asequible. Entonces, este es uno de los beneficios. Pero también el titular de una línea Basanta por la Educación tiene la posibilidad de tener un seguro de vida o un seguro contra accidentes. También tiene la posibilidad de acceder a nuestra nube, porque Basanta Telecomunicaciones también es nube, tiene la posibilidad de tener memoria en nuestra nube, nube Basanta, tiene salas de conferencias como en la que hoy estamos, Meet Basanta, y es totalmente gratuito para la institución y es totalmente ilimitado el número de horas que puede estar un maestro con sus alumnos dentro de nuestras salas virtuales. Entonces, estos son algunos de los beneficios de Basanta por la Educación, y el más grande de todos esta mañana es tenerlos a ustedes, y yo quiero presentarles a nuestros panelistas de esta mañana. Vamos a iniciar con el maestro Mario García Valdés. Hola Mario, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mario ha sido director, bueno, es ahora el director general de CONALEP San Luis, y estaba yo viendo su reseña, que es extensísima, pero tuvo a bien mandarnos un extracto. Nada más quiero decirles de la experiencia del maestro Mario. Él ha sido expresidente municipal de San Luis Potosí, pero también ha estado en el tema académico como un gran impulsor en el sector universitario. Él fue rector de la Universidad de San Luis y desde ahí impulsó la movilidad de miles de alumnos hacia Europa, Asia y América. También fue expresidente de la región noreste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Y desde la alcaldía de San Luis Potosí, me comentaba hace un momento, su gran proyecto fue la ciudad digital. Entonces, estamos frente a un promotor de la digitalización en México, del uso del Internet. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este su panel. Es un gran gusto, muchas gracias, encantado. Y también está con nosotros el maestro Enrique Mendoza, quien es, además de ser el director actualmente del CONALEP Estado de México. Bienvenido, maestro Enrique. También, como nosotros dos panelistas, una persona incansable, tiene a su cargo uno de los CONALEPs más grandes de este país, y lo vemos que pasa de una agenda digital muy saturada, ¿verdad, maestro? Todos los días para poder hacer este espacio hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, él realizó estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de México. Él también es maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la Universidad de George Washington. Él fue expresidente del Instituto de Administración Pública en el Estado de México. También fue exdiputado local y actualmente, les decía, es el director general del CONALEP Estado de México. Bienvenido, maestro Enrique. Muchísimas felicidades por todas las publicaciones que tiene, como la Ley Democrática, la Reforma Electoral, Pobreza, Amenaza Latinoamericana, Reforma del Estado, Frases cortas, largas, reflexiones y los dilemas de la socialdemocracia. Muchas felicidades, maestro. Gracias por aceptar. Gracias. Y bueno, también está desde el puerto de Veracruz el maestro Guillermo Arévalo, director general del CONALEP Veracruz. Maestro Guillermo, ¿cómo está? Gracias por aceptar estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí a sus órdenes.
Bueno, el maestro Guillermo, Jesús Guillermo Arévalo, él tiene una amplísima trayectoria en el sector productivo en el estado de Veracruz. Él tiene mucha experiencia en el manejo de recursos humanos, especialista en administración pública, también es consultor en estas áreas y el actual director del CONALEP Veracruz. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros y les voy a dejar en la voz de nuestra maestra Connie Moras, como le decimos cariñosamente a Connie. Connie, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ella está en Basanta con nosotros, es la coordinadora de proyectos especiales. Y bienvenidos sean, ya Connie les dará el guión de este panel. Y no se vayan, quédense con nosotros docentes, maestros, alumnos, padres de familia, porque sus directores hoy tienen mucho que decir. Muchas gracias. Gracias, Lau, por esta presentación. Y sí, los directores tienen muchísimo que decir, tienen muchísimo que aportarnos porque ellos han estado en un constante cambio, pero también en un constante reto que se ha propiciado por esta pandemia. Entonces, cada uno va a tener 10 minutos para hacer su propia presentación, digamos, y regresaremos con ellos en lo que es la parte de preguntas. Sí, les quiero agradecer a los tres la disposición que tuvieron esta mañana para poder acompañarnos. Yo sé que las agendas están muy, pero muy atareadas. Incluso quiero mandarle un saludo al maestro Agustín Casillas, que desgraciadamente por agenda no pudo estar con nosotros. Y obviamente un saludo muy especial al director de CONALEP Nacional, Enrique Q. Entonces, si me ayudas, Mario, te cedo la palabra y es toda tuya la parte de la presentación. Muchas gracias, Connie, muchas gracias a Basanta por este foro, por este espacio, para intercambiar algunas ideas y algunas reflexiones sobre el momento que vivimos y su relación con la educación y con pues, las herramientas tecnológicas que estamos requiriendo cada vez más en todos los niveles educativos. Para empezar, yo quisiera solamente robarles unos segundos para que veamos estas imágenes. No son. Esta imagen nos refleja parte de las circunstancias actuales, la realidad de las clases virtuales. Pero vean este video. Bueno, estas imágenes, este video, nos muestran de alguna manera el gran reto que tenemos hoy en día en la construcción de un modelo de educación a distancia y un modelo que incluye, por supuesto, las tecnologías. No todo está fácil, no todo está escrito, no todo está en bandeja de plata para poder realizarlo. Asegurar la continuidad del aprendizaje durante la emergencia sanitaria fue el desafío principal de los sistemas educativos de todo el mundo. La respuesta inmediata fue buscar mecanismos de educación a distancia, pero ¿realmente estamos preparados para enseñanza, aprendizaje a distancia a través de mecanismos virtuales y otras modalidades? El Sistema Educativo Nacional, a pesar de todo el esfuerzo realizado por directivos y docentes, ha mostrado que no cuenta con las condiciones digitales óptimas, como la conectividad en las escuelas, plataformas, tutoría virtual,
paquetes de recursos digitales, repositorio central de contenidos, modelos pedagógicos, etc. Y por lo tanto requiere mejores condiciones para brindar educación en línea a la mayoría de los estudiantes. La pandemia, por otra parte, también nos evidencia la brecha social. Niñas, niños y jóvenes en condiciones tal que no es posible que tengan acceso directo a la conectividad y a la tecnología. Solamente estudiantes o familias de altos ingresos pueden tener, digamos, todas las condiciones posibles para poder desarrollarse en esta modalidad. México ha tenido dificultades para acercar al alumno a las tecnologías de la información y la comunicación durante los últimos 20 años. Ha habido esfuerzos, ha habido intentos, ha habido temas como la enciclomedia, habilidades digitales para todos, entregas de laptops en las escuelas, el programa de inclusión y alfabetización digital, el programa Aprende 2.0. Es, sin embargo, necesario reconocer que si bien las TICs jamás reemplazarán a la labor docente, sí son una herramienta indispensable en el mundo globalizado y tenemos que concretizar los esfuerzos gubernamentales y privados para garantizar la accesibilidad de nuestros estudiantes y profesores al mundo digital. Una de las certezas corroboradas por la actual crisis sanitarias es que son las maestras y maestros quienes sostienen el funcionamiento del sistema educativo nacional. La lección que nos ha dado esta crisis es que a pesar de las vicisitudes actuales de manera profesional aún en condiciones diferentes en su entorno familiar y personal, los docentes han asumido con compromiso los desafíos sociales e institucionales planteados. Han dejado claro que son los garantes de los aprendizajes escolares. Las políticas y programas para la formación continua y el desarrollo profesional docente son hoy más que nunca un nudo crítico. La agenda que se impone es fortalecer a quienes están al frente en este momento de grandes transformaciones de la educación con una visión de futuro. Un docente que no maneje las tecnologías de información y comunicación estará en clara desventaja con relación a sus propios alumnos. La tecnología avanza en la vida cotidiana más rápido aún que en las instituciones, que en las escuelas, inclusive en zonas alejadas y pobres con servicios básicos deficitarios. Desafortunadamente, la sociedad moderna no ha sido capaz de imprimir el mismo ritmo a los cambios que ocurren en la educación. En este sentido, cobra relevancia y fueron determinantes para nosotros las acciones que implementó las oficinas nacionales del CONALEP, bajo el liderazgo muy acertado del doctor Enrique Q. Herrera, para enfrentar e implementar de manera emergente la educación a distancia. Entre estas acciones puedo destacar lo siguiente. Hubo esfuerzos en capacitación del personal docente y administrativo en uso de plataformas digitales. Hubo conversatorios dirigidos a docentes, alumnos y personal de apoyo. Revisión de contenidos de los programas de estudio para dosificar los contenidos primordiales de cada módulo. Emisión de cuadernillos para los alumnos que trabajaban en el área socioemocional. Transmisiones en vivo para revisar con los alumnos los cuadernillos para fortalecer esta misma área. Ajustes a nuestro calendario escolar, coordinación eficaz con los directores generales de los estados y ahora mismo, hoy mismo está en marcha el curso preparándonos para un regreso seguro, mismo que dio inicio, como digo, esta misma semana. Con toda la experiencia que nos deja la pandemia, vemos con claridad las acciones que debe implementar nuestro colegio para migrar a un modelo híbrido en educación, las cuales nosotros las vemos divididas en dos grandes vertientes. Uso de las TIC, de la tecnología de la información, pero con una orientación pedagógica y dictada en un marco de este nuevo modelo que vamos a buscar implementar, en donde hay diversas variables, pero que permitirán a los maestros y alumnos no necesariamente estar en contacto físico permanentemente. Mejorar nuestra conectividad y diversificar las alternativas de educación en línea según los dispositivos disponibles
en diferentes contextos y sus condiciones de uso. Por último, hay que reconocer que tenemos mucho camino todavía por andar, que vamos muy deprisa, que en el propósito de no perder el ritmo de impartir instrucción, tenemos que tener mucho cuidado de no perder las otras dimensiones del modelo educativo y de la función educativa, las relaciones sociales, la interacción entre los estudiantes y sus profesores, la transmisión de habilidades emocionales, en fin, todo lo que conlleva el proceso educativo y no solo la transmisión de la instrucción o del conocimiento. Creo que también debemos darnos el tiempo para la reflexión, debemos darnos la pausa para pensar y repensar el nuevo modelo educativo y, digamos, poder construir una visión hacia la cual podamos orientar el esfuerzo de toda la comunidad, profesores, directivos, personal, alumnos y padres de familia. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Es un reto bastante fuerte y es una constante de estar innovando dentro de las instituciones que ustedes representan. Yo tuve la oportunidad de conocer el plantel de San Luis, de algunos de los planteles, y sí tienen una manera de trabajo de forma constante y tratando de innovar en esta parte de programas educativos. Esta cuestión yo creo que la están aplicando muy bien, pero todavía hay muchos retos que tienen que sortear. Entonces le voy a pedir ahorita la participación al maestro Enrique para que nos diga más o menos cómo está la situación en el Estado de México. Muy buenas tardes a todos. Quisiera en primer lugar agradecer la oportunidad que nos da Basanta para llevar a cabo este diálogo, que sin duda va en la dirección de adaptarlos a las nuevas circunstancias que vivimos en el sector educativo a nivel medio superior. En este sentido, quisiera también reconocer la participación de mis dos compañeros, los directores generales del CONALEP San Luis Potosí y Veracruz, y quisiera iniciar haciendo algunas reflexiones en torno al contexto que actualmente vivimos. De acuerdo a los datos del Foro Económico Mundial y de la OCDE, estamos frente a un desafío de dimensiones mayúsculas. Se advierte que hemos migrado hacia adelante en materia de tecnologías de información en estos casi 6 meses de aislamiento, 15 años, lo que implica también una gran oportunidad, porque si lo hubiéramos programado, estaríamos prácticamente aletargados todavía ese tiempo. Es importante entonces mencionar que si ya nos hemos engarzado a esta nueva dinámica, debemos de seguir profundizando la utilización de estas herramientas que son la clave, el picaporte hacia un futuro más luminoso y exitoso para nuestros alumnos. De igual manera, se advierte que 75% de las carreras que actualmente impartimos en modelos como el del CONALEP están cuestionadas en cuanto a su viabilidad. En materia tecnológica particularmente. Y es en ese sentido que se nos plantea un reto también que debemos de ir procesando y resolviendo de mejor manera. Al respecto, también se advierte que el 80% de los empleos como los que actualmente conocemos se están prácticamente en un proceso de anacronismo. Y esto implica adaptarlos a esta nueva realidad. El reto, en consecuencia, que implica esta nueva dinámica de carácter social a nivel mundial, y particularmente en nuestro país y en nuestros estados, es adaptarnos de forma vertiginosa. Las primeras experiencias que tuvimos al inicio de esta contingencia
sanitaria, cuestionaron evidentemente la forma en la que llevábamos a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y con mucho mayor razón la alternativa a distancia. De esta suerte, de las 33 carreras con las que cuenta el CONALEP Estado de México, 23 ya están insertas dentro de lo que es el esquema de STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas e incluso habilidades socioemocionales. Tenemos en consecuencia que las otras 10 carreras restantes incorporarlas de forma inmediata a este método, a esta metodología que sin duda también le da a nuestros estudiantes un mejor perfil de empleabilidad. Quiero advertir, como segunda parte de mi intervención, que la experiencia de nuestros docentes en la construcción de tutoriales era muy limitada. Y en este sentido, se llevó a cabo un proceso casi artesanal de construir clase a distancia, incluso desde los hogares de los propios docentes. Y en ese sentido, tenemos que recabar esta información exitosa en algunos casos para ir de la mano con nuestros docentes, con nuestras academias, en la construcción de estos tutoriales que sin duda van a ser fundamentales en el próximo semestre. Asimismo, el tema de la conectividad como un gran reto. De nuestros planteles que contamos en el Estado de México, 39, para ser exactos, en 19 de ellos tenemos problemas de conectividad, y tener alianzas como en este caso con Basanta para nosotros es prioritario, dado que en los próximos meses llevaremos a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en estas mismas condiciones. ¿Cuál es el otro reto? La formación de nuestros alumnos en el modelo para el que estamos finalmente orientados, que es el de las competencias. Si nosotros pasamos desapercibido el hecho de que en estos meses nuestros alumnos no han tenido esta oportunidad de afirmar competencias in situ, en talleres, en laboratorios, entonces estaríamos perdiendo la brújula. Debemos, en consecuencia, y esto ha sido una propuesta del director general del CONALEP, el doctor Enrique Q. Herrera, de construir, edificar, constituir un Centro Nacional de Tecnología que permita desarrollar simuladores para que nuestros alumnos a distancia también tengan la oportunidad de afirmar competencias en un momento en el que estamos prácticamente en aislamiento. Y en ese sentido, quisiera aterrizar mi última parte de la intervención con estas dos láminas finales y que son para nosotros vitales. El CONALEP tiene una ventaja comparativa con otras instituciones de educación media superior y es en virtud del modelo que nosotros venimos afirmando desde hace ya 40 años. Y este sentido de oportunidad nos permite que en el corto plazo debemos de desarrollar, tendrá que venir el tema de la computación en la nube por el tema de la sobresaturación en línea. La inteligencia artificial, que implica junto con el Big Data procesar una gran cantidad de datos en donde nuestros docentes y alumnos tengan la posibilidad de desbrozar toda la información que se requiere para ir cumpliendo con el programa de carácter académico. Pero también ligado a todo ello, y que no es un tema menor, es la seguridad informática de todas las instituciones, porque hoy más que nunca el hackeo, el raptar datos, el incluso desplomar plataformas será un fenómeno que debemos de ir resolviendo. Y finalmente el Internet de las cosas.
Estas 5 asignaturas son las que nosotros visualizamos como los ejes dorsales del nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia y que con Basanta creo podemos ir avanzando al respecto. Finalmente, en la última lámina estamos haciendo una propuesta de lo que va a ser para nosotros la migración a ambientes virtuales de talleres y laboratorios. La realidad es que empieza por una experiencia que tiene como objetivo migrar a un ambiente virtual y que cubra también este proceso las mismas necesidades. No es demeritar el ambiente virtual, independiente de que no tenemos el acceso a nuestros talleres. Tiene que ser prácticamente una experiencia virtual que les permita, a través de diferentes instrumentos a nuestros alumnos, llevar a cabo este proceso competencial. La simulación, que es la construcción de actividades que consideren todos los factores reales y que ahí el binomio con los docentes va a ser la alternativa para que podamos cumplir con ese perfil de egreso de nuestros alumnos y finalmente que esto nos permita la elaboración de un informe por parte de nuestros alumnos y evaluarlos. Y todo ello, lo que acabo de mencionar en forma muy apretada, tiene que estar robustecido, respaldado por una estrategia de carácter digital que sea verdaderamente solvente para las necesidades de la formación de nuestros alumnos. Solo de esta manera estaríamos entendiendo lo que viene hacia adelante. El esquema híbrido, nosotros estamos convencidos de que puede ser en el próximo semestre, pero en este tenemos que ir incursionando ya de forma muy definitiva en todos estos ambientes digitales que le permitan al alumno no ser parte de una cifra más de desempleo ilustrado, sino que sean parte de una generación de biografías exitosas. Muchas gracias. Gracias, maestro Enrique. Muy interesante. Tuve la oportunidad de ir a visitar uno de los planteles del Estado de México. Fui a 2, al Zarco y fui al de Texcoco. Y me llevé una grata sorpresa porque manejan videos de realidad virtual que la verdad, digo, en mi caso personal es cuestión de que tienes que tener todas las herramientas para poder desarrollar ese tipo de trabajo. Y lo que me comentaban en el plantel es que muchas veces uno de los principales traidores para poder hacer ese trabajo es la conectividad. Si no se tiene una buena conectividad de ese trabajo, por más que se le implementen las ganas y todos los conocimientos que los chicos ya traen, pues les puede fallar al momento de levantar esa información y ese trabajo. Me comentaban también que un desfile de modas de ese plantel lo hicieron a través de realidad virtual y obviamente sacaron un premio. Es muy bonito el trabajo que ustedes realizan, muy interesante y ayudan mucho a que los chicos puedan tener un futuro completamente diferente al de sus padres, ¿no? Sobre todo en ese plantel que está muy cerca de un lugar en donde pues la parte textil ha sido toda una historia, una leyenda y que ahora está, bueno, enfocada a otro tipo de actividades también. Entonces, sí, sin duda hacen un trabajo extraordinario en esa parte. Que se tienen que hacer cambios, pues obviamente casi todas las escuelas ahorita lo están implementando, pero sin dejar lo que es la parte del desarrollo de competencias para los alumnos. Gracias por tu intervención, Enrique. ¿Cierras, Guillermo? Sí, ¿cómo están? Otra vez, muchas gracias por la invitación.
Saludo con mucho cariño y respeto, obviamente, a Connie, también a Laura y a mis homólogos, a mis compañeros, a Mario y a Enrique. Obviamente, al escucharlos a ellos, obviamente Mario le da un enfoque más pedagógico, más a la cuestión de esto de la educación híbrida, que cuando me ponen o ponen sobre la mesa el concepto híbrido, luego pienso en la formación dual, a lo cual CONALEP obviamente tiene una vasta experiencia. Enrique le da un enfoque más pedagógico, más tecnología, y obviamente, para no repetir, obviamente con lo mismo, yo quisiera enfocarme más a la cuestión de la practicidad, en la cuestión de las opciones que tenemos que ofertar o ofrecer a nuestra comunidad estudiantil, tanto docente y también administrativa. Porque hoy en esta época de pandemia que nos hemos visto forzados a tratar de actualizarnos en todo el tema de conectividad y que obviamente todo está enlazado a través de manera tecnológica, a través de Internet, con todas las plataformas y todo lo que hemos tenido que implementar. Y obviamente CONALEP hacer un subsistema que fue creado originalmente para la certificación de competencias y carreras terminales para incorporarlas al sector productivo, siempre en alianza con las principales cámaras de comercio y con el sector productivo nacional. Posteriormente fuimos haciendo la transición a la educación media superior y hoy, sin romper ese origen de la razón de ser de CONALEP, pues ahora estamos enfocados tanto para la transición de la educación superior como también para la incorporación del sector productivo para esos alumnos que en su momento lo que desean es ya tener por necesidad o por gusto o por decisiones propias, pues simplemente tener una profesión para la vida, porque efectivamente, o sea, no todos a lo mejor tenemos el perfil para ser licenciados o ingenieros, hay gente que a lo mejor le gusta ser más técnico y que adicionalmente CONALEP ha ido evolucionando en todo su proceso de formación, no nada más en el tema de formación dual o híbrida, que en su momento, pero era presencial. Hoy estamos hablando de que una parte es presencial y deberá ser presencial tarde que temprano, porque muchas de las prácticas tecnológicas, por todo el equipamiento que tiene CONALEP, pues simplemente no se puede reproducir obviamente en casa o en otro entorno. Y que, como me vuelvo a centrar en el tema de la conectividad, aquí es donde entran ustedes, Basanta, cuando tenemos la oportunidad a través de la vinculación con el sector productivo, cuando Oficinas Nacionales nos brinda esa oportunidad, cuando efectivamente nuestro ausente compañero también, Agustín Casillas, en Querétaro, nos comenta el gran resultado que han tenido en la cuestión de la alianza con el CONALEP Querétaro y Basanta. Me llevo la sorpresa que ustedes están asentados de manera rectora en Tabasco, entonces colindan con Veracruz, en Coatzacoalcos está muy cercano prácticamente donde va a estar la nueva refinería de Dos Bocas, un proyecto trascendental de esta administración. Entonces, ahora que se atraviesa esto de la pandemia, pues insisto, el tema de la conectividad, y ahí entran ustedes. Más allá de una cuestión comercial, que eso lo verán ustedes, pero sí me queda muy claro que por una recarga de 200 pesos tengan acceso a 40 gigabytes de comunicación. Vaya, no lo tengo inclusive yo. Y tomando también en consideración que el 70%, o mejor espero no estar equivocado, de todas las líneas telefónicas no cuentan con un plan forzoso. Entonces, aquí la opción es brindarle a esos alumnos, a esos docentes que tienen esa necesidad de conectividad, pues obviamente para poder crear ese canal de comunicación y ese seguimiento que nosotros daremos. Por eso yo celebro ese tipo de convenios y por eso en Veracruz nosotros le apostamos desde un principio. Ya nos llegaron inclusive ya los chips que están enfocados para el tema docente y vamos a distribuirlo, y ahorita llevamos más del 50% de los planteles ya cuentan con ese chip y esperaremos que en la próxima semana, ahora que nos toque el norte, hacer también la distribución de esos chips, aunque vienen precargados, vienen en otras condiciones. Entiendo que son 10 gigabytes, son 1500 mensajes minutos gratis.
y obviamente y la línea telefónica, tienen la portabilidad, entonces tienen todo este tipo de situaciones que yo le quiero brindar a la comunidad de CONALEP Veracruz y que en determinado momento espero que se pueda replicar. Y como bien comentan, pues obviamente es una cuestión también de infraestructura y que pues con esta comunicación y con esta vinculación directa que tenemos entre CONALEP, no nada más en sus 30 colegios estatales, sino a través del sistema CONALEP, hablando de oficinas nacionales, pues tener la confianza con ustedes para ir reforzando todo el tema de la conectividad, en el entendido que ustedes cuentan con infraestructura propia y donde no se apegan a la red nacional, que pues, obviamente pues, es la intención. Entonces yo de manera práctica quiero ponerlo en esas circunstancias, porque pues, obviamente tenemos que adecuarnos a nuestra realidad. Así que pues espero haber sido breve en esta situación y también siendo respetuosos del tiempo que se nos dio para cada una de estas presentaciones y abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, Guillermo. De hecho, nos hiciste una gran promoción ahorita en tu intervención y te lo agradecemos. Qué bueno que ya llegaron los Sims por allá y qué bueno que ya están viviendo la experiencia con Basanta. Por ejemplo, ya tengo algunas preguntas que les voy a hacer y me gustaría empezar en este caso con los tres. ¿Cuáles fueron los retos que tuvieron que enfrentar el ciclo anterior respecto a la educación a distancia con esta parte de la conectividad? ¿Cómo lo estuvieron haciendo? Porque finalmente uno de los puntos principales es que los chicos tuvieran el internet. ¿Qué fue lo que se logró y qué fue lo que quedó por lograrse? Si puedes empezar, Mario. Sí, cómo no, Connie. Fíjate que realmente fue un reto muy difícil, como ya decía nuestro compañero Enrique, pues tuvimos que correr en un semestre lo que quizás nos hubiera tomado años, porque tuvimos que verdaderamente reconstruir nuestro modelo educativo para poder responder a las necesidades. Nosotros detectamos en un análisis que hicimos recientemente en los planteles de San Luis Potosí, nosotros detectamos 5 grandes problemas que describiré muy rápidamente. En primer lugar, por supuesto, encontramos justamente la falta de conectividad y la falta de acceso a la tecnología a través de aparatos celulares o computadoras adecuadas o actualizadas, y nosotros calculamos que alrededor del 30% de nuestros estudiantes no cuenta con acceso a los servicios de Internet o equipos que les faciliten la realización de actividades de enseñanza-aprendizaje a distancia, ya sea por su lugar de residencia o por su situación económica. Aquí hay que decir que, por ejemplo, el programa de Basanta, que nos ha ofrecido, que aquí en San Luis Potosí también ya lo adoptamos, cobra relevancia porque ciertamente hicimos la comparación de precios y ciertamente es el más bajo de costo, accesible, con ventajas adicionales para los estudiantes y con una gran cobertura territorial. De modo que nosotros esperamos que en el corto plazo, en la medida que nuestros estudiantes y profesores se vayan incorporando, este factor lo vayamos solventando, pero sí fue una de las dificultades más importantes que tuvimos que inventarnos, ir a buscarlos personalmente a los muchachos, a sus familias, dejarles recado y estar literalmente detrás de ellos para poder que no se nos pierdan, para que no se nos perdieran en estos momentos de la pandemia. Un segundo problema que encontramos nosotros fue pues actualizar de manera inmediata nuestro modelo pedagógico, que es presencial, a la realización de actividades de enseñanza a distancia. Aunque se generaron capacitaciones, se generó el modelo de los cuadernillos, se utilizó toda la infraestructura con la que cuentan los planteles, el fondo del modelo pues fue también necesario a velocidad de rayo poder adecuarlo, porque era imposible abarcar todos los contenidos
de la misma manera como se hace presencial, de modo que los profesores, junto con las autoridades de los planteles, hubieron de hacer una revisión, de focalizar sobre los temas más relevantes que podríamos impartir a los muchachos y sobre los cuales habría que darle prioridad al conocimiento, porque pues una de las dificultades es esta, que ya también se habló, cómo trasladas los contenidos y el modelo presencial a un modelo virtual o a distancia. El tercer problema, pues fue, como todos podemos imaginar, la formación de profesores en la utilización de plataformas de educación a distancia. Si bien es cierto, hay que decirlo y reconocerlo, la voluntad de los profesores fue clara y interesada y comprometida, la realidad también es que no todos tienen tampoco la misma accesibilidad al Internet o no tienen los equipos requeridos también para soportar y sostener sus contenidos en plataformas electrónicas. Y adicionalmente, pues la capacitación del profesor en ese manejo de esas herramientas tecnológicas. Afortunadamente, el doctor Enrique Cuy y todo su equipo de oficinas nacionales nos ayudaron mucho en este punto de generar programas, de generar capacitaciones, de generar cursos para que los profesores pudieran tener acceso a manejar estas herramientas. Sin embargo, este es uno de los puntos que yo considero que van a ser nodales en las siguientes etapas de la educación, ya sea en el modelo híbrido o a distancia, etcétera, de que tenemos que poner un especial énfasis en el apoyo a nuestros profesores. Otro problema que tuvimos fue la organización de los horarios y tiempos laborales, que al final del día, más allá de nuestra vocación educativa, de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad, pues también somos seres sociales, ¿no? Que tenemos que atender familias, entorno familiar y otras actividades, y pues de repente nos vimos rebasados y abrazados por toda la tarea y todas las actividades que teníamos que realizar los maestros fundamentalmente, y que pues resulta que nuestro ambiente laboral se convirtió en un continuo permanente, porque a toda hora, en todo tiempo, en todo modo y en todo lugar tendríamos que estar, y sobre todo los maestros, desarrollando actividades para tratar de conectarse con sus alumnos, irlos a buscar, encontrarlos, generar el cuadernillo, generar la clase, estar atentos. Y luego pues ya vemos que también el problema de los alumnos, que no necesariamente por estar conectados están presentes. Al principio mostré un pequeño video que algo nos reflejaba sobre este punto y que también es parte de las tareas primordiales que tenemos que desarrollar de cómo capacitar a los alumnos, a los maestros, incluso a la familia misma, porque este es un modelo que viene a incursionar en el corazón de la familia. Y finalmente, pues algo que seguramente también es común en todos, el tema del apoyo socioemocional ante las dificultades que nuestros estudiantes tuvieron que enfrentar con esta pandemia. Desde su aislamiento social, desde la carencia de estímulos externos, los amigos, la escuela, los maestros, la cafetería, el ambiente, los tíos, la familia, etcétera, pues todo esto y las noticias, por supuesto, de lo más alarmantes que tuvimos que ver a lo largo de toda la pandemia, pues requieren de no subestimarlo. Estos son factores que afectan el desempeño personal, individual y educativo de nuestros jóvenes, y por lo tanto, pues estamos trabajando en programas también desde oficinas nacionales para poder medir y cómo impactar y cómo ayudar a minimizar o a amortizar el impacto que la pandemia tuvo en nuestra comunidad estudiantil. Estos serían los 5 problemas que nosotros detectamos que tuvimos que enfrentar con esta nueva realidad. Gracias, Mario. Me gustaría también escuchar la problemática que tuviste que enfrentar, maestro Enrique. Maestro Enrique, no se escucha su micro.
¿Ya se escuchan? No. Ok, Guillermo, para que ahorita le arreglen el audio al maestro Enrique, por favor. Claro. Mira, obviamente, igual uno de los principales retos más, o sea, de los retos que más allá de la situación que llegamos todo al tema es conectividad. Las demás acciones que efectivamente menciona Mario, que si algún alumno por alguna cuestión detectábamos que no se conectaba, hasta lo íbamos a buscar en determinado momento. Y es aquí donde vuelvo a insistir. O sea, todo cae y se centra en el tema de conectividad. Obviamente nosotros en una primera instancia detectamos que el 22%, entre el 20 y el 22% de nuestros alumnos tenían problemas de conectividad. La gran ventaja en el estado de Veracruz, en el caso de CONALEP, es que solamente 2 planteles podemos considerar como que están en zonas rurales. Todos los demás planteles están en zonas urbanas o prácticamente 100% urbanas, lo cual la conectividad obviamente es más accesible pues para todos, ¿no? Para la población. Y ahí viene la otra situación, que algunos, por cuestiones económicas, se expresaban muchos alumnos que pues, obviamente sus planes de recarga prácticamente los gigas no les alcanzaban. Entonces también ahí es donde paralelamente entra la sinergia con ustedes, porque obviamente con esa gran cantidad de información que permiten, 40 gigas, prácticamente por 199 pesos, pues obviamente, vaya, es un producto que va enfocado a la educación y que en determinado momento, pues bueno, pues tenemos que crear las condiciones también para poder contratar esos servicios y tener esa accesibilidad, porque obviamente ustedes le están apostando a toda la red académica. Entonces, que tiene que ser seguramente a través de nosotros y a través de los planteles, porque obviamente pues queremos resolver ese problema. Entonces, en el caso de Veracruz, hoy, por ejemplo, ya tenemos 3 planteles prácticamente en operación nuevos. En el caso de Vega La Torre también es un plantel rural, en la zona rural, pero pues bueno, tanto Córdoba como el plantel de Álamo son prácticamente, Córdoba es prácticamente 100% urbano, en el caso de Álamo, puedo estar equivocado, pero es como un 70-30, 60-40, su mancha urbana está más enfocada en lo que es en la zona, en la cabecera municipal, y hay conectividad. Entonces, nosotros tenemos muy claro que nuestra problemática y el principal reto que tenemos que ofrecer y poder resolver es que nuestros alumnos, nuestros docentes e inclusive los administrativos tengan una mejor conectividad para tener una mejor interacción, y de ahí se dispara todo lo demás. Y ahí también nosotros como CONALEP pues contamos con diferentes herramientas y convenios con empresas de un liderazgo internacional, como el caso de Microsoft. Nosotros hemos establecido que la plataforma Teams es la plataforma oficial de comunicación. Por ejemplo, ahí se crean todo el tipo de evidencia y todo el tipo de respaldo de información que tanto te da para un esquema administrativo, pero también se ha ido adecuando en la cuestión del seguimiento en el caso del producto enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo me enfocaría principalmente a ese principal reto que tenemos que hacer y que como país tenemos que adecuarnos. Sí, ya me pasó. Gracias, Guillermo, muy amable. Enrique, regresamos contigo. Espero ahora ya me escuchen. Sí, ya te escuchamos muy bien. Bien, nosotros partimos de un diagnóstico sobre cuántos miembros de nuestra comunidad tenían o no conectividad, y los resultados fueron muy reveladores. El 80% de nuestros alumnos contaba con conectividad, el 20% desafortunadamente de forma esporádica, y en muchos casos era nula. De nuestros docentes, el 90% contaba con conectividad y un 10% no.
¿cuáles fueron las alternativas que sobre la marcha fuimos descubriendo? Que gran parte de las tareas académicas de nuestros alumnos se dieron vía WhatsApp, correo electrónico y Facebook. Por la plataforma prácticamente era una oportunidad de enlazarnos la mayor parte de los miembros de la comunidad, pero hubo ejercicios solidarios de nuestros alumnos de transmitir información a sus compañeros a través de los medios que he comentado anteriormente. Pero el escenario fue que necesitamos afirmar todas las vías de conectividad con nuestros planteles, porque es la base y los instrumentos colaterales nos han permitido ir subsanando algunas ausencias de información. Hay 3 elementos básicamente que vamos a trabajar junto con Basanta y junto con otros aliados, y que son los siguientes. El primero es poder potenciar en algunos planteles la conectividad para tener salas que les permitan a nuestros alumnos en forma también muy esporádica, pero también cuidando todas las medidas de contingencia sanitaria, para que ellos puedan acudir en su momento a estos centros de conectividad que pueden ser planteles de carácter regional. Segundo punto, que a partir de las diferentes plataformas con las que se cuenta, particularmente Teams, nuestros docentes dejen prácticamente el tutorial para una consulta permanente, y que no solamente sea un horario, sino que los alumnos en cualquier momento que tengan conectividad, entonces puedan tomar la clase tutorial que ha sido procesada por nuestros docentes. Y tercero, que engarza gran parte de todo este esfuerzo de carácter digital, es el hecho de que tanto docentes como administrativos, como directivos, estemos sumados a toda una agenda específica por carrera con el objeto de darle seguimiento a nuestros alumnos. Esta es una tarea ya transversal, no es solamente del docente en lo particular, Aquí todos tenemos que sumarnos porque lo requiere la propia experiencia. Y con esto concluyo. El principal aliado de este proceso de formación a distancia van a ser los padres de familia. Y en consecuencia, los padres de familia son los que deben de tener también acceso a la conectividad. Por ello, rubrico mis palabras pidiéndole a Basanta también ese apoyo para nuestros padres de familia, porque ellos son, y disculpen la expresión, o los mejores aliados, o en su caso, los que promueven el rezago en el avance académico de nuestros alumnos. Es una reflexión muy fuerte y sí, generalmente cuando los niños están en estudios de kinder y primaria, los padres de familia hacemos un match con ellos y estamos empujando lo que es la parte del estudio, todavía un poco más en la parte secundaria, pero en prepa como que los chicos dicen, no, yo ya puedo solo. Sin embargo, creo que en este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, sí los padres tienen que conocer un poco lo que es la parte de lo que las escuelas, en este caso CONALEP, está contribuyendo para la formación educativa de sus hijos. Y retomando esta parte, y es en general para los 3, ¿estas aulas virtuales seguirán siendo utilizadas después de la pandemia? ¿Así lo van a contemplar en sus programas de trabajo? Este es para los 3. Bueno, en el caso del CONALEP Estado de México, esta posibilidad de formación a distancia llegó para quedarse. Independientemente de que lleguemos de nueva cuenta a la normalidad, va a ser una de las herramientas principales para afirmar
conocimientos, para reforzar información, para generar nuevas alternativas complementarias de enseñanza. En fin, no solamente prevalecerá, tendrá que ser reforzada, tendrá que ser cada vez más profesional. Por lo siguiente, nuestro ideal era hacia adelante este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Ahora que ya lo tenemos en nuestras manos, pues no lo vamos a dejar desfallecer. Sí, Connie, sin duda lo que dice nuestro compañero Enrique, pues es la nueva realidad, ¿no? La que se ha venido a instalar en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestras instituciones. Sin duda, el modelo de educación a distancia es algo que también ya tenía años trabajándose. Algunas instituciones lo habían desarrollado más, otras menos. Como yo mencioné al principio de mi intervención, el mismo país como país había hecho algunos esfuerzos que luego no redundaron lo suficiente, pero finalmente hay una visión de futuro en donde la educación digital, ya hay muchos programas de posgrado, por ejemplo, que ya están en este formato, licenciaturas, bachillerato, etcétera. Pero en el caso particular del CONALEP, sin duda, concuerdo con mi compañero Enrique, pues esto llegó para quedarse. Esto no va a poder más soslayarse, sino al contrario, tendremos que ir buscando cada vez cómo lo fortalecemos, cómo lo enriquecemos, pero sobre todo, yo insisto un poco en mi visión de que esto debe ir a la par de la reconstrucción o del reforzamiento del modelo pedagógico. Es decir, ¿para qué queremos la tecnología? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Para qué? ¿Qué propósitos? ¿Y qué modelo o qué perfil finalmente de joven vamos a generar con estas estrategias de la educación virtual o del mismo modelo híbrido? Pero me parece que allí hay un tema que está más en el fondo aún, que es la reconstrucción, diría yo, de nuestro modelo educativo, porque no podemos avanzar por un lado con la tecnología y por otro lado con un modelo que históricamente en los últimos 100 años ha sido un modelo presencial. Entonces, tenemos que empatarlos también, ¿no? La manera como vamos a educar a los chavos con las herramientas que vamos a utilizar. Pero sí, efectivamente, esta es una estrategia que ya no se va a abandonar y que al contrario se va a fortalecer. Gracias, gracias. Bueno, reforzando obviamente los comentarios de Enrique y de Mario, efectivamente es una modalidad que llegó para quedarse. Nos vimos forzados en determinado momento a entrarle al toro por los cuernos, adecuarnos a nuestra realidad que hoy inclusive continuamos viviendo como país, como sociedad, pues a lo largo y ancho del país, y en el caso de Veracruz pues, prácticamente así es. Obviamente, después iremos jugando poco a poco en el tema del balance, por ejemplo, pero también es algo que mucho de esto de la educación híbrida, pues obviamente tendrá que buscar esa mezcla perfecta de acuerdo a nuestros planes de estudios, pero también es cierto que cuando entramos a la planeación o esa replaneación a mediados de marzo, pues también nos llevamos una grata sorpresa porque ya había muchos docentes que como parte de sus estrategias pedagógicas ya utilizaban plataformas gratuitas como Google Classroom, principalmente. De ahí agarró un auge, por ejemplo, la plataforma Zoom, y de ahí nosotros hicimos o nos acogimos a un convenio con Microsoft y a todos los demás docentes los invitamos a la plataforma Teams, sobre todo por su gran respaldo de información y de seguimiento, y que además nosotros al poder administrar la plataforma podemos corroborar si las actividades realmente se llevaron a cabo y ese proceso de evidencia de este mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero bueno,
A lo que voy es que, pues igual, insisto, para CONALEP es algo relativamente normal y estamos adecuados. Vaya, a mí me toca muy claro que Enrique también es un experto, al igual que Mario, en el tema de formación dual, pero bueno, normalmente era a distancia y aquí lo dual era entre el salón y el área de trabajo. Ahora tendremos que cambiar el aula en determinado momento a nuestras casas, pero también es cierto que no me dejarán mentir, por ejemplo, un servidor, cuando tuve la oportunidad de llevar a cabo el diplomado de competencias directivas, el equivalente al Profordir, fue prácticamente un modelo híbrido. Llegamos prácticamente una semana de una capacitación constante y los demás módulos fueron a distancia a través de una plataforma de la COSDAC. Entonces, de una misma manera, pues bueno, ahora también tenemos que empezar, como bien comenta Enrique, a profesionalizar este proceso, y yo creo que sin duda es una gran ventaja que CONALEP, al ser un subsistema tecnológico, pues obviamente es más fácil para nosotros, igual para nuestros docentes, esta evolución hasta este sistema. Gracias a los tres. Oigan, dentro de lo que es la parte de los programas que ustedes manejan, a mí me llaman la atención algunas carreras. ¿Cómo la están haciendo para la práctica? Para que no pierdan el expertise los chicos. Por ejemplo, como carreras como mecatrónica, expresión gráfica que se da en el Estado de México, productividad industrial y electricidad industrial que está en San Luis Potosí. Carreras que están en Veracruz como redes de distribución electrónica o mantenimiento de sistemas automáticos. ¿Cómo le hacen ahí los chicos para que puedan seguir generando el conocimiento a través de un aula virtual? Y esas tienen mucho que ver con el modelo dual que ustedes han estado explicando. Independientemente de estos, ¿habrá alguna capacitación para ellos, para los maestros e incluso para los padres de familia? Bueno, aquí sí quisiera comentar que es el reto que planteé en mi primera intervención, en el sentido de que debemos de ir migrando ya a simuladores que de forma parcial empiecen a subsanar la falta de, digamos, capacitación in situ en talleres y laboratorios por parte de nuestros alumnos, porque se están rezagando sin duda y ahí debemos de echar mano de la tecnología. Por esta razón es un reto que debemos de asumir con empresas importantes como las de ustedes para llegar al desarrollo de simuladores. Y por el otro lado, pues el tema de el modelo de educación dual, poco a poco nuestros alumnos tendrán que irse acercando, como el día de ayer lo constaté en la empresa Alpla, a las empresas, porque la tecnología con la que ellos cuentan, pues es la que les permite generar las competencias. Entonces creo que son dos momentos. Uno, el que nosotros tenemos que en este momento procurar alternativas a través de simuladores para mecatrónica, para autotrónica, para las carreras tecnológicas. Y la otra, que es irnos acercando poco a poco a las empresas de nueva cuenta con todos los cuidados del caso para que nuestros alumnos también tengan ese nivel y esas certificaciones de carácter internacional que requieren. Sí. Connie, fíjate que esta es la pregunta de los 64,000 pesos, porque, bueno, ya los jóvenes ya no saben qué es eso de los 64,000 pesos, ¿verdad? Pero es la gran pregunta, porque pues este es nuestro gran reto, nuestro modelo presencial y tecnológico, además, es decir, donde los muchachos van a aprender cómo funcionan las máquinas en tiempo real, in situ, pues ha representado para todos nosotros un gran esfuerzo y un gran reto. Sí, es una de las tareas pendientes que tenemos que analizar. Yo les quiero mostrar rápidamente un video que tenemos por aquí listo, porque lo que hicimos nosotros en el plantel San Luis para algunos temas de las carreras
Recuerden que les dije que priorizamos los temas de los contenidos del curso, obviamente porque no podíamos dar todos. Entonces, con el apoyo de maestros y del personal y los directivos, se elaboraron videos como el que están ustedes viendo, en donde se explicaba y se mostraba el funcionamiento de una maquinaria determinada, en este caso son unos brazos robots, ¿verdad? Que cuenta el plantel y que pues ayudaron a enviar la información a los estudiantes, digamos, para que pudieran cubrir los contenidos de determinadas materias. Sin duda, este es uno de los grandes retos y de los grandes dolores de cabeza que tenemos en los planteles como nosotros, porque la materia teórica, de una manera u otra, la puedes desarrollar. ¿Qué haces con las materias eminentemente instruccionales, prácticas, que tienen que estar ahí viendo el brazo del robot, viendo cómo se programa? Nosotros lo resolvimos razonablemente con este tipo de estrategias que fueron compartidas para todos los alumnos. Sin embargo, bueno, para el futuro habrá de esperarse que tengamos que transitar hacia el tema que ya se decía de los laboratorios virtuales, de una tecnología más avanzada, etcétera, en donde pues esperamos nosotros que también nuestras autoridades federales, estatales y todo el mundo coincidan con la necesidad de dotarnos también del equipamiento y de la tecnología que requerimos para poder desarrollar nuestra actividad educativa, porque también hay que decirlo, que hablar de toda esta tecnología, pues es muy padre, es un momento idóneo para hacerlo, pero pues hay que incorporarlos también a nuestras posibilidades de desarrollo institucional, es decir, que podamos tenerlas realmente en nuestros espacios, ¿no? Entonces, pues nosotros hicimos este tipo de esfuerzos, también se hacían manuales descriptivos de algunos temas y de algunos funcionamientos, de programaciones de equipo, pero pues yo sí digo que este es nuestro gran reto también en el CONALEP, para que las materias que son muy prácticas, pues tenemos que desarrollar de mejor manera su impartición. Sí, pues coincido totalmente. Obviamente hay actividades en las cuales son prácticamente, no se pueden reproducir de manera virtual inclusive. O sea, Mario hizo un ejemplo muy, a lo mejor muy técnico y obviamente pues él que está cerca de todo lo que es el corredor industrial, aeronáutico y automotriz. Pero bueno, por ejemplo, nosotros, y lo analizábamos hace unas semanas con la gente de formación técnica, cómo evalúas de manera virtual ciertos procesos de soldadura, ciertos procesos de elaboración de ciertas prácticas tecnológicas, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, aquí cortas el PTR, haces esto, a que lo hagas realmente y te quede bien todo ese proceso, o sea, porque realmente es parte de toda esa formación, ¿no? Hay alumnos donde prácticamente se capacitan, por ejemplo, con lo que tenemos con TAMSA, Gen Técnico, pues prácticamente es una transición de las competencias que TAMSA necesita para que nuestros egresados al momento de incorporarse y que así lo desean, porque los van reclutando desde la misma escuela, pues obviamente su proceso de inducción, su proceso de capacitación es más ágil para ello porque ya traen cierta batería de capacitación y de competencias ya debidamente certificadas. Y pues obviamente eso hoy es muy complicado poderlo hacer. Pero bueno, yo esperemos que pronto, ya sea que sea una cuestión de que se aparezca una vacuna, una cura para este bicho, COVID-19, y ya estemos regresando a nuestra normalidad como estábamos en los primeros meses de este año y poder ahí sí ahora agarrar ese equilibrio entre ese balance perfecto entre lo virtual y lo presencial. Muchas gracias a los tres. Sin duda me quedan muchas preguntas todavía, pero el tiempo nos está premiando. Solo una reflexión: para que un país pueda salir adelante, la mejor herramienta se encuentra en la educación.
y me queda claro que ustedes están haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo para que esto suceda. Gracias por su tiempo a los tres y ya nos estaremos viendo en otro Basanta. Laura, te dejo el cierre a ti. Muchísimas gracias, Connie. Hoy entiendo por qué esos tres extraordinarios seres humanos fueron los primeros que firmaron con nosotros Basanta por la Educación. Veo un gran compromiso en los tres. Quiero felicitarlos. Me encantó la parte en la que el maestro Mario dice, los hemos tenido que ir a buscar a su casa para poderlos traer a la escuela virtual. Muchas felicidades. Yo sé que en los otros planteles ha sucedido de la misma manera y está sucediendo así en todo el país. Como decía el maestro Enrique y Guillermo, hoy los maestros son los que han sostenido el sistema educativo, poniendo su casa, poniendo su internet, abriendo su habitación, la intimidad de cada familia para poder hacer su trabajo. Maestro Enrique, Mario, Guillermo, reiterarles que tienen el apoyo de Basanta. Ya pedí autorización utilizando el internet y los números de SIM que necesiten para sus padres de familia, porque tienen razón, es importantísimo que en el ciclo existan también los padres de familia que son los grandes aliados o pueden ser los grandes aliados en este sistema de educación. Cuenten con los SIMs que necesiten para los padres de familia interesados en la educación de sus hijos en cada uno de sus CONALEPs. Recordarles a los que nos están viendo hoy que el programa Basanta por la Educación es un programa nacional en el que el sector educativo se ve beneficiado porque cada titular de una línea en Basanta por la Educación tiene la mejor tarifa de México, únicamente 5 pesos el giga, 5 pesos el giga. 40 gigas nos da la línea México, como decía Guillermo, es una aliada para este nuevo ciclo. Tienen seguro de vida o seguro contra accidentes los titulares de la línea. Tienen también los maestros a través de su nómina créditos para poder renovar su equipo de cómputo, su teléfono celular, que hoy está siendo una herramienta de trabajo, tarjeta de descuento para más de 9,000 establecimientos y la convicción de que van a estar conectados y los maestros y los alumnos no van a tener pretexto para que este nuevo ciclo, la conectividad, no será el pretexto de la conectividad, ¿verdad? Entonces, maestro Mario, maestro Enrique, maestro Guillermo, Connie, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente panel. Éxito, éxito para todos. Muy buenas tardes. Gracias a los tres. Gracias, qué gusto. Gracias, Laura. Un abrazo, mi reconocimiento a los tres. Gracias. Gracias. Sí. Hasta luego, Mario. Dios, Guillermo, encantado, mano. Hasta luego. Un abrazo hasta San Luis y Veracruz. Eso, Connie, muy bien. Gracias. Muchas gracias.